Por ahora estamos en Juan 19 y voy a darle lectura. Si ustedes me siguen con su vista, voy a leer Juan 19 del 31 hasta el versículo 42. Dice así la palabra de Dios. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque nos permites ahora venir delante de ti y el escuchar tu palabra para nosotros en esta mañana. Te rogamos, Padre Celestial, que podamos aprender de quién eres tú y aprender de tu Hijo Jesucristo, y que esta palabra pueda entrar hacia nosotros como una espada de dos filos, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que pueda verdaderamente traer una transformación a nuestras vidas. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quizá algunos de ustedes sepan esto, que hasta recientemente en la historia de la humanidad las ejecuciones públicas eran normales. En todo el período antiguo e incluso en el tiempo medieval, las ejecuciones de criminales eran muchas veces públicas, ya sea en la cruz, la estaca, la quema, la guillotina, la horca o algunas otras maneras en las cuales se ejecutaban a los criminales en el período antiguo y en el tiempo medieval también. De hecho, hay registros históricos que se nos dicen que cuando se ejecutaba criminales en algunos países europeos, el pueblo entero salía para ver la ejecución. Hombres, mujeres y hasta niños. Tenemos registros históricos que salían a ver estas ejecuciones que eran muy comunes en el tiempo antiguo. Esto se comenzó a prohibir, y quizá esto también les sorprenda, hasta relativamente reciente en la historia de la humanidad. Los grandes imperios y países empezaron a prohibir las ejecuciones públicas, pero incluso en algunos estados de los Estados Unidos, nuestros vecinos del norte, cuando hacen una ejecución, en algunos casos se permite que ciertas personas estén presentes en la ejecución de un criminal. Ahora, la ejecución cruel e injusta de Jesucristo fue pública, fue dolorosa, fue sangrienta, fue cruel. Y al matar a Jesucristo, sus enemigos pensaban estarse deshaciendo de Jesús de una vez por todas. Habían estado planeando y planeando y planeando cómo se podían deshacer del Señor Jesucristo. Y Jesucristo tenía enemigos por todos lados, ¿verdad? Estaban los herodianos y odiaban al Señor Jesucristo. Estaban los saduceos, odiaban al Señor Jesucristo. Los fariseos odiaban al Señor Jesucristo. Los escribas y aquellos influenciados también por ellos.
Y finalmente, como hemos estado aprendiendo en los últimos domingos, Cristo es llevado delante de este hombre llamado Pilato, el cual de manera completamente injusta y supuestamente lavándose las manos, manda ejecutar públicamente a Jesús. Ahora, la realidad al ver el plan de Dios es que todo esto era parte del plan de Dios, porque por medio de la muerte del Señor Jesucristo la vida eterna ha llegado a miles de millones de personas, y esto por la pura gracia de Dios. Y este pasaje, hermanos, vamos a estar aprendiendo de esta realidad. Vamos a aprender, queridos hermanos, que Jesucristo es ese Cordero que murió en la cruz, que Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestro sustituto que en la cruz murió, y si tú crees en Él, tus pecados son perdonados y tu vida puede ser transformada por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Así que vamos a ver un par de cosas en este pasaje que estamos estudiando, y lo primero que vamos a ver es que Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Si no están en Juan 19, por favor abran ahí su Biblia y voy a leer de nuevo el versículo 31. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Hermanos, la crucifixión, muerte y sepultura de Jesucristo suceden durante esta gran fiesta de la Pascua, como lo hemos estado estudiando. Aunque la comida de la Pascua ya había sucedido, puesto que Jesucristo la había comido con sus discípulos, ahora seguía el gran día de reposo de la fiesta de la Pascua. Entonces, en la fiesta de la Pascua, que duraba varios días, una de las cosas que está pasando, por lo menos aquí en este tiempo, es que iba a ser este gran sábado, el sábado que era parte de la celebración. Era un sábado solemne que se consideraba parte de la gran fiesta de la Pascua. Ahora, eso sucede un viernes, el día antes del día de reposo. Antes hemos hablado también de diferentes posturas que hay sobre exactamente en qué día Jesucristo fue crucificado, y dijimos que vamos a estar siguiendo lo que se considera el tiempo tradicional, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo muere viernes, el sábado está en la tumba y después resucita el día domingo. Entonces, esto está sucediendo el viernes como por ahí de mediodía, que el Señor Jesucristo está en la cruz. Y los judíos, para ellos el día de reposo va a comenzar pronto, porque mientras que para nosotros el sábado empezaría, ¿verdad? Pues a partir de medianoche, y el siguiente minuto ya es el siguiente día, no así para los judíos. Para los judíos, cuando el sol se mete, ya empezó el próximo día. Entonces quiere decir que cuando el sol se meta, ya es día de reposo. Entonces ellos tienen que bajar al Señor Jesucristo de la cruz y tienen que sepultarlo antes de que se acabe el viernes, porque de lo contrario estarían yendo en contra de su ley, en contra de la ley de que no pueden hacer una obra en un día de reposo. Entonces los judíos que están siguiendo la ley del Antiguo Testamento y que también están siguiendo todas las tradiciones de los fariseos, pues están diciendo, tenemos que hacer esto rápido. Los romanos tenían la costumbre de dejar los cuerpos colgados en la cruz para que las aves terminaran de comerse los cuerpos. Entonces esa era la costumbre romana. Lo comenté hace tiempo, ¿verdad? Los romanos eran sanguinarios y llegaban, por ejemplo, a una aldea o a un pueblo, y si ese pueblo había estado en un tipo de revuelta o habían hecho algo que no le gustaba a Roma, entonces llegaban y tomaban a los hombres y a los niños de cierta edad y los crucificaban a las afueras de la ciudad y ponían hileras de cruces, pero los soldados romanos no se tomaban el tiempo de bajarlos y sepultarlos, no, solo los resguardaban mientras estaban ahí y mientras las aves se deshacían también del cuerpo, y luego tenía que venir la gente y sepultar a sus parientes, a sus padres, a sus hijos. Era algo completamente cruel.
Pero la ley judía prohibía dejar un cuerpo de un criminal que había muerto, dejarlo a la intemperie. La ley judía lo prohibía en Deuteronomio capítulo 21. De acuerdo a la ley judía, no se podía dejar el cuerpo de un muerto a la intemperie, ni siquiera si era un criminal. Tenía que ser sepultado. Es por eso que le ruegan a Pilato que quiebre las piernas de los crucificados. ¿Por qué? Porque les urge sepultar a Jesús y a los dos ladrones. Entonces dice, no podemos esperar hasta que se mueran. Entonces vamos a quebrarle. Y una vez más, hermanos, esto pues es gráfico, pero es lo que está sucediendo. Lo que hacían es que quebraban las piernas de los crucificados para que entonces el crucificado no pudiera sostenerse. Entonces se caía sobre su propio peso y empezaba a asfixiarse. Empezaba a asfixiarse y de esa manera la muerte era más rápida. Ahora, para nosotros nos suena horrible, pero la realidad es que acortaba el tiempo del sufrimiento del crucificado, porque de lo contrario podían estar a veces horas e incluso algunos registros dicen que algunos crucificados duraban días allí hasta que finalmente morían. Entonces, dice el versículo 32 y 33. Bueno, primero déjenme les digo, Pilato accede y da la orden, ¿verdad? Para que los soldados la acaten. Dice el versículo 32 y voy a leer el 33. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces a los dos ladrones crucificados a la derecha y a la izquierda del Señor Jesucristo les rompen las piernas, aceleran su muerte. Pero como vimos en la porción pasada, el Señor Jesucristo ya había entregado el Espíritu. Y esto es interesante porque de esta manera es el Señor Jesucristo el que entrega su vida y no que le fuera arrebatada de esta manera, por así decirlo, sino que es el Señor Jesús que entrega el Espíritu. Versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Para asegurarse que Jesucristo estaba muerto, le abren el costado con una lanza. Y lo que se hacía, hermanos, es que la lanza entraba por el costado y tenía como meta llegar hasta el corazón y perforar el corazón. Y de esa manera se aseguraban de que la persona realmente estaba muerta. Y se nos dice que salió sangre y agua. Y al ver esto, ¿verdad? Y cómo pudo suceder esto de que salió sangre y agua, voy a citar a un comentador y erudito, su nombre es Colin Cruz, y dice así: los expertos médicos han sugerido un par de explicaciones para este acontecimiento. Una es que la lanza penetró el corazón de Jesús y el flujo que salió estaba compuesto de líquido, como agua, proveniente del saco pericárdico y sangre proveniente del corazón mismo. Otra explicación es que una lesión grave en el pecho puede provocar una acumulación de líquido hemorrágico entre la caja torácica y el pulmón. Esto puede verse o separarse en un suero claro y líquido rojo, los cuales fluyen cuando se perfora la cavidad torácica. Entonces, de esta manera, al entrar la lanza por el costado del Señor Jesucristo, nos dice el evangelista que fluye no solamente sangre, sino que también agua. Y el que el soldado romano haya perforado el costado del Señor Jesucristo, y como dije, muy probablemente buscando llegar hasta el corazón, eso invalida una teoría de algunos escépticos que han dicho y han sugerido que Jesucristo nunca murió, sino que solamente se había desmayado. Esto se le ha llamado la teoría del desmayo, quizá la hayan escuchado, quizá no. De acuerdo a algunos escépticos, dicen Jesucristo nunca resucitó, sino que en la cruz solamente se desmayó y lo llevaron a la tumba y entonces volvió a recapacitar, ¿verdad? Y salió de la tumba y la gente pensó que había resucitado. Pero lo que vamos a ver en estos pasajes de Juan es que, tomando en cuenta lo que hacían los romanos para matar, que ellos eran expertos en matar, esta teoría del desmayo es absolutamente imposible. Ahora, quizá ustedes digan, hermano Manuel, no puede ser que haya gente que crea en eso. No, sí hay. Yo lo he leído.
Gente que dice, no, yo creo que se desmayó el Señor Jesucristo. Absolutamente imposible. Hay muchas razones por las cuales la teoría del desmayo no tiene sentido y es más, sería imposible. Y una de ellas es, como mencioné ahorita, que la crucifixión romana estaba diseñada para matar. Y Juan el Evangelista quiere que estemos seguros de que Jesucristo verdaderamente sufrió y que verdaderamente murió. Y por eso el versículo 35 y 36 dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Lo que implica este pasaje es que Juan el Evangelista, que dijimos la semana pasada, que está ahí al pie de la cruz, está diciendo, yo lo vi y doy testimonio. O sea, Juan, hermanos, el escritor del Evangelio, quiere que tengamos certeza como testigo ocular de los hechos. Y esto es algo que los apóstoles enfatizaron. Por ejemplo, les voy a leer un par de pasajes, no los tienen que buscar, se los voy a leer yo. Bueno, yo les leo el primero y ustedes me acompañan en el segundo. El primero se los leo yo, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Así es como comienza la primera carta del apóstol Juan. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a la segunda carta de Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Y quiero que vean cómo tanto Juan en el pasaje que acabo de leer, como segunda de Pedro 1:16. Vayan por favor ahí, si son tan amables. Segunda de Pedro 1:16. Y lo que vamos a ver es que también Pedro, el apóstol, nos habla sobre esto mismo. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces están diciendo, somos testigos de esto. Nosotros lo hemos visto, lo hemos oído. Entonces, los evangelios, queridos hermanos, son registros de aquellos que vieron, que escucharon, que estuvieron. Hay un libro que acaba de salir en español, se llama Podemos confiar en los evangelios. Lo escribió el doctor Peter Williams, creo que es Peter Williams. Williams sí es, Peter no me acuerdo, creo que es Peter Williams. Él es profesor en la casa de Tyndale en Cambridge, en Inglaterra. Y lo que él argumenta, y me parece es un excelente argumento histórico, bíblico, es que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son registros fidedignos de la vida y la obra del Señor Jesucristo. Personas que estuvieron ahí, personas que vieron. Antes hemos hablado un poquito al respecto. Entonces, la muerte de Jesús había sido profetizada y prefigurada en el Antiguo Testamento. Si regresamos a nuestro pasaje, hermanos, por favor, allá en Juan capítulo 19, dice que la Escritura se cumplió, puesto que dice, no será quebrado hueso suyo. Y hay varios lugares en las Escrituras en donde se nos apunta a esto, que no sería quebrado algún hueso del Señor Jesucristo. Una referencia bastante clara es en un salmo mesiánico. El Salmo capítulo 32, bueno, más bien el Salmo 32, en el versículo 20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Este es un salmo mesiánico, ¿verdad?, que apunta al Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Números, en esos 2 libros del Pentateuco, ¿verdad?, que son los primeros 5 libros de la Biblia, en Éxodo y en Números, ¿sí?, se nos dice que el Cordero de la Pascua debía ser muerto sin quebrar sus huesos. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo allá en Egipto, y entonces van a salir de Egipto rumbo a la tierra prometida, y entonces Dios da instrucciones sobre el Cordero de la Pascua, cuya sangre se pondría en el dintel de las puertas para que el ángel de Jehová pasara sin que el primogénito muriera. Y entonces los israelitas tenían que comer de ese cordero
inocente cuya sangre sería para salvación de ellos. Y entonces todo eso nos prefigura al Señor Jesucristo, nos apunta al Señor Jesucristo, incluso en este detalle que el Cordero Pascual daba, la instrucción era que no se quebraran sus huesos. Esa es una asombrosa verdad, porque el Antiguo Testamento nos apunta a la nueva Pascua del nuevo pacto que es Jesús. Dice el versículo 37, estamos en Juan 19, dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Aquí Juan está citando al profeta Zacarías. El profeta Zacarías en el capítulo 12, en el versículo 10, es un pasaje impresionante, hermanos. Si están tomando apuntes, apunten Zacarías 12:10 y hoy en la tarde o mañana léanlo y medítenlo, porque es un pasaje impresionante por esta razón. Habla de que Dios profetiza que sería traspasado. Zacarías 12:10. Dios dice, seré traspasado. Y uno dice, yo me imagino que los primeros lectores de Zacarías han de haber pensado, traspasar a Dios. ¿Cómo? Pues se cumpliría de manera literal, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo traspasado, y también de una manera, digamos, quizá figurada, en el sentido de que cuando Zacarías habla de eso, también está hablando de cómo iban a afrentar a Dios. Y la muerte del Señor Jesucristo es una terrible afrenta en contra de Dios el Hijo, Dios hecho carne, quien fue traspasado por nosotros. No sé si hayan visto en alguna ocasión, hermanos, alguna adaptación del Éxodo de los israelitas. Esta es un episodio tan impactante en las Escrituras que muchas veces se ha llevado a la pantalla grande y a la pantalla chica, y algunas de esas representaciones se quedan muy cortas, ¿verdad? Uno que le gusta y lee la Escritura y a veces las estás viendo y dices, bueno, pues ahí se quedaron cortos o eso no es literal. Pero quizás recuerden aquella película de los 10 mandamientos con Charlton Heston que ganó un Oscar, de hecho, cuando se apartan las aguas. Después vino una película de dibujos animados, El Príncipe de Egipto. Las dos fueron películas taquilleras y se centraban en este evento del éxodo, de la salida y todo lo que sucedió en ese momento. Y una de las partes más impactantes que uno puede ver, ya sea en la pantalla, pero mucho más cuando lo estás leyendo en la Escritura, es cuando Dios les manda matar este cordero y poner la sangre en el dintel de la puerta y comer de ese cordero, para que el ángel de Jehová pasara y no matara al primogénito de esa casa. Y hermanos, esto fue celebrado por generaciones y generaciones y generaciones. Pero el día de hoy, el Señor Jesucristo es ese cordero. Es ese sustituto, es ese cordero inocente cuya sangre es ese sacrificio inocente para la salvación de otro, en este caso de otros, de una gran multitud de personas que han creído en Él. Jesús es ese cordero de la Pascua cuya muerte y cuya sangre derramada es nuestro sustituto. Porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Y tú y yo merecíamos pagar, pero Dios proveyó un sustituto. De esa manera que Dios proveyó aquel carnero, recordarán ustedes en el Antiguo Testamento, como sustituto en lugar de Isaac, que iba a ser sacrificado. Y también el Señor Jesucristo es nuestro sustituto. Y Él fue sacrificado en la cruz para que tú y yo no tengamos que padecer eternamente. Porque la ira de Dios justa recayó sobre el Hijo de Dios. Jesús es nuestra Pascua. Pero no solamente es nuestra Pascua, hermanos, también Jesús es nuestra transformación. Eso es lo segundo que vamos a ver. Jesús es nuestra transformación. Miren el versículo 38, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió.
Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Entonces, hermanos, había una ley judía que cuando se ejecutaba a un criminal tenía que ser enterrado. Como les dije, no lo podían dejar ahí en la intemperie, lo tenían que enterrar. Entonces, el Sanedrín judío, hermanos, no sé para cuántos de ustedes la palabra Sanedrín sea una palabra nueva, pero el Sanedrín era el concilio judío en el tiempo del Señor Jesucristo, que eran 70 personas, 70 ancianos que regían la tierra de Israel en cuanto a las leyes de ceremonia principalmente. Entonces, principalmente estaban encargados de eso. Bueno, pues el Sanedrín judío tenía que encontrar un lugar para enterrar a un criminal. Entonces, normalmente era una tumba común, muchas veces no estaba marcada. Entonces decían, lo van a poner ahí. Entonces lo enterraban, pero no lo enterraban en algún lugar especial. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, vemos que aparece un personaje llamado José de la ciudad de Arimatea. Fíjense qué interesante, porque tenemos 4 evangelios y como hemos visto, a veces hay cosas que menciona Juan que no mencionan Mateo, Marcos y Lucas. Y a veces viceversa, ¿verdad? A veces hay cosas que menciona Mateo, Marcos y Lucas que no menciona Juan. Bueno, José de Arimatea aparece en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas mencionan a José. Mateo, en el capítulo 27, no vamos a ir ahí, pero Mateo en el capítulo 27 dice que era un hombre rico. Nos dice, José de Arimatea, un hombre rico. Marcos, en el capítulo 15, nos dice que era un miembro prominente del Sanedrín. Él era un miembro del Sanedrín judío, José de Arimatea. Eso nos dice Marcos. Lucas, en el capítulo 23, lo llama un varón bueno y justo. Así lo llama Lucas. Y Juan, el evangelista, nos dice que era discípulo de Jesús. Pero Juan nos especifica que era un discípulo que había estado siguiendo al Señor Jesucristo sin hacerlo público, por miedo de ser expulsado del Sanedrín, por supuesto, y de la sinagoga también. Ahora, puede ser que inmediatamente vayamos a pensar y ser muy duros con José de Arimatea. ¿Cómo que un discípulo secreto del Señor Jesucristo? ¿Qué es eso? Bueno, recordemos que la expulsión de la sinagoga era una terrible afrenta sobre una familia judía. No era cualquier cosa. Y lo otro que debemos de pensar es que al ir delante de Pilato y solicitar el cuerpo de Jesús, lo más probable es que José de Arimatea está decidiendo dejar de ser un discípulo secreto y hacer público que él es un seguidor de Jesús. Porque ustedes creen que Pilato se le iba a quedar ahí como un secreto, que no se iba a enterar el Sanedrín judío. Oye, pero ¿cómo que bajaron al Señor Jesús? ¿Quién fue? No es un secreto. No, iban a decir, fue José de Arimatea y fue Nicodemo. Y sus vidas iban a cambiar por completo. Su relación con el pueblo iba a cambiar por completo. Probablemente están a punto de ser expulsados. Y su vida social, como ellos la perciben, va a cambiar. ¿Por qué? Porque son seguidores de Jesús. Hay otro personaje. Me encanta Nicodemo, ¿verdad? Ya lo hemos visto antes. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Entonces, tenemos otro personaje. Tenemos aquí a Nicodemo. Nicodemo era también un miembro del concilio del Sanedrín judío, nos dicen los evangelios. Es el mismo Nicodemo que había visitado a Jesucristo de noche, lo cual vimos allá en el 3er capítulo del evangelio. Y Nicodemo trae mirra y áloes que serían usados para la sepultura de Jesús. La mirra y áloes eran especias aromáticas usadas para preparar para la sepultura. Y las 100 libras que se mencionan aquí, cuando se hace el cálculo de la libra como se pesaba en aquel tiempo, algunos eruditos dicen que equivaldría como unos 30 kilos modernos, es decir, suficiente como para enterrar a un rey. No es que trajeron un poquito de especias, dijeron vamos a traer lo suficiente para enterrar al rey. No escatimaron.
Y al ver el actuar de estos dos personajes, me recuerda que en la historia del cristianismo ha habido discípulos de todo tipo, ¿verdad? Porque hemos conocido de los discípulos del Señor Jesucristo, algunos de ellos que no tenían estudios alguno y que eran fieles y que se van a convertir en hombres y en mujeres que van a transformar el mundo, que lo van a voltear por completo. Y aquí tenemos un par de personajes que tienen influencia en la sociedad, por lo menos uno de ellos, y se cree que Nicodemo también, que tienen un buen nivel socioeconómico, digámoslo de esa manera, y que están jugando un papel crucial. Dios te puede usar a ti en donde estás. Hermanos, vivimos en una ciudad, en una de las ciudades más grandes de nuestro país. La gran mayoría de ustedes están involucrados en algún lugar, en algún trabajo, y Dios te ha dado cierto tipo de influencia. Y lo que tú te tienes que preguntar es si vas a ser un discípulo del Señor Jesucristo como José y como Nicodemo, en donde llega un punto en donde dicen, esto no es algo que podamos mantener en secreto. Nicodemo había venido de noche, ¿verdad? Y ahora está diciendo, voy a traer esto para el Señor Jesucristo. Yo te quiero preguntar a ti, querido hermano, querida hermana, y es en ese lugar en donde Dios te ha puesto, con la influencia que Dios te haya puesto, en el trabajo en el que estás, ¿cómo estás usando tu vida, tus talentos, tus recursos para la gloria de Dios, para la obra del Salvador? Porque cada uno de nosotros en el reino de Dios estamos jugando un rol vital, hermanos. Y tú tienes que pensar, hermano, hermana, en el lugar en donde Dios te haya puesto, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, Dios te quiere usar. Déjate usar por el Señor. Y dejemos atrás el seguir a Jesucristo como agentes secretos. Y hagámoslo público. Que la gente sepa que seguimos a Jesús. Aquí hay dos hombres que eran de influencia en su sociedad, que Dios estaba obrando en sus vidas y que están en un proceso de transformación, hermanos, y están dejándose usar y están siendo de bendición y están en un momento crucial. Queridos hermanos, piensen en este momento en donde están bajando a Jesús de la cruz. Porque no vemos evidencia de que estén ahí los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles? Pero Dios tenía a estos dos hombres, y probablemente más, que en los evangelios se menciona, que están jugando un rol crucial, aun cuando el maestro ha muerto. Entonces, tú puedes ser de bendición. Tú puedes ser usado por el Señor en donde estás. José de Arimatea y Nicodemo, por medio de la gracia del Señor Jesucristo, podemos imitarles, pero recuerda que es en la gracia del Señor Jesucristo, no para que la gente nos vea. Estoy seguro que Nicodemo y José de Arimatea no iban caminando a la cruz mirando a su alrededor, ¿no? A ver, ¿quién nos está viendo? Miren cuánta mirra y aloes traemos. Nosotros somos los... Me los puedo imaginar solemnes, caminando hacia la cruz, bajando el cuerpo del Salvador, probablemente con su alma vibrando, ¿verdad? Quizá de incertidumbre, pero haciendo una labor crucial. Versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces preparan el cuerpo del Señor Jesucristo, lo envuelven en lienzos con especias aromáticas, siguiendo la costumbre judía. Y aunque algunas de estas cosas ya a 2000 años de distancia no se saben a ciencia cierta, algunos eruditos lo que comentan es que al sepultar al Señor Jesucristo se ponían estas especias aromáticas mientras se iba dando vuelta al lienzo, y de esa manera el cuerpo iba quedando con esas especias aromáticas y se preparaba para la sepultura.
Y quiero que veamos, hermanos, y voy a hacer un breve paréntesis, porque aquí vemos un ejemplo de una costumbre que es particular en la cultura judía y después en la cultura cristiana, y es el valor del cuerpo humano. El trato al cuerpo humano, y esto es un paréntesis, el trato al cuerpo humano incluso después de haber expirado. En muchas culturas antiguas el cuerpo muerto dejaba de tener valor y lo trataban como si fuera basura, pero la costumbre cristiana ha sido, y que viene también de la judía, que incluso después de la muerte se trata el cuerpo con dignidad y con cuidado, porque recordemos que está hecho por Dios y creado a imagen de Dios. Muchas de las cosas que hacemos, hermanos, la razón por las cuales defendemos la vida desde que se concibe, muchas de estas cosas provienen de cuestiones que vemos en las Escrituras sobre la dignidad humana creada a imagen de Dios. Y después lo hablaremos y después lo veremos en alguna otra ocasión de todas las implicaciones de esto. Versículo 41 y 42 dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua a los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, cerca del lugar de la crucifixión había un huerto con un sepulcro nuevo. Les comenté la semana pasada que hay cierta incertidumbre entre los arqueólogos de exactamente dónde estaría el Gólgota y el lugar de la sepultura. Pero algunos creen que es donde está esa catedral que les conté, la catedral del Santo Sepulcro, en donde no solamente está el lugar en donde creen que se crucificó al Señor Jesucristo, sino también está el lugar en donde se cree que se sepultó al Señor Jesucristo. Y les dije que tristemente una de las cosas que a mí me llenó de tristeza cuando estuve ahí es ver mucha idolatría en lugar de real devoción al Salvador, sino un ambiente que personalmente me trajo un poco de tristeza. Ahora, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 60, se nos da un detalle muy interesante, y es que el sepulcro era de José de Arimatea. El sepulcro era de José de Arimatea. Lo que no nos dice el evangelista es si ese era el sepulcro que José tenía destinado para sí mismo o que simplemente le pertenecía. Eso sí no sabemos. Pudiera ser que ese era el sepulcro que él tenía para su propia sepultura o que era uno que tenía muy probablemente para su familia. Era de su propiedad. Y este era un sepulcro, ¿verdad? No es nada más una tumba, por así decirlo, sino un sepulcro que se labraba normalmente en alguna ladera, se ponía una piedra grande y pesada sobre la entrada del sepulcro. Y en un sepulcro así, un sepulcro nuevo, pusieron a Jesús. Y se nos dice que lo pusieron por lo menos dos razones. Una razón era que ya casi es día de reposo, ¿verdad? Entonces es casi viernes por la noche, así que pronto sería sábado, de acuerdo a cómo los judíos cuentan los días. Y segundo, el sepulcro estaba cerca al lugar de la crucifixión. Qué interesante lo que vemos aquí. Qué interesante el ejemplo de José y de Nicodemo, ¿no creen? Muchos historiadores consideran que el país y lo que anteriormente fue el Imperio Británico en Gran Bretaña, fue el primer imperio en la historia de la humanidad en abolir la esclavitud. Muchos historiadores consideran que Gran Bretaña fue el primer gran imperio que quitó la esclavitud. Y una de las figuras más importantes del movimiento abolicionista fue William Wilberforce. Por cierto, hay una película que salió en el 2006 que se titula Amazing Grace. Rara vez recomiendo una película desde el púlpito, pero esta es una buena película que habla sobre la vida de William Wilberforce. Y salen algunos personajes muy interesantes que algunos de ustedes reconocerán. Bueno, William Wilberforce era un hombre de la nobleza en Inglaterra que era miembro del Parlamento inglés, que se convierte al cristianismo gracias a la influencia de un pastor, John Newton, que escribió el himno de Sublime Gracia.
Y entonces William Wilberforce se convenció de que todos los seres humanos son hechos a la imagen de Dios y que por lo tanto la esclavitud era contraria a la voluntad de Dios. Ahora, para nosotros el pensar que todos los seres humanos tienen igualdad porque son hechos a la imagen de Dios, se nos hace algo muy normal. Pero en el mundo antiguo era una idea completamente revolucionaria. Los egipcios no creían en eso, los griegos no creían en eso, los romanos no creían en eso, sino que es una particularidad del cristianismo, la influencia del cristianismo en el mundo, y es, no, somos creados a imagen de Dios. Tristemente tomó tiempo para que esta idea bíblica realmente empezara a figurar en todos los aspectos de la cultura. Pero durante toda su vida, William Wilberforce luchó a favor de la abolición de la esclavitud, poniendo en riesgo su reputación. La gente lo consideraba un loco. ¿Cómo se atrevía a ir en contra de esta institución que tenía cientos y miles de años y que se consideraba en aquel tiempo que si se quitaba la esclavitud se caería la economía de todo el imperio británico? Y ahí estaba William Wilberforce año tras año tras año diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal. Cuando William Wilberforce tenía 73 años, 3 días antes de morir, vinieron y le dijeron: la ley por la cual tanto has luchado acaba de pasar el Parlamento y se acaba de suspender en el Imperio Británico la esclavitud. William Wilberforce fue un hombre que usó su influencia porque había sido transformado por Jesucristo para hacer algo que él entendía que era la voluntad de Dios. José de Arimatea y Nicodemo habían sido transformados por el Señor Jesucristo y estaban en ese proceso de transformación. No sé en dónde estaban José de Arimatea y Nicodemo en ese proceso que Dios usa para transformar y cambiar, pero evidentemente esto está sucediendo en sus vidas. Y si Jesucristo ha transformado tu vida, tienes el privilegio de, por medio de la gracia de Cristo, ser un agente de cambio y de bien a tu alrededor. Y de cuando la gente huye y cuando la gente no quiere estar, así como los apóstoles que habían salido corriendo, ahí está José de Arimatea, ahí está Nicodemo. Hermanos, una de las mejores maneras en las cuales tú puedes ser un gran agente de cambio y de transformación es compartiendo de Cristo a tu alrededor. Y yo te quiero exhortar y desafiar en esta mañana, hermanos, en esta tarde. Si las personas a tu alrededor saben que eres cristiano, si les has hablado de Jesucristo, de repente decía un dicho, bueno, es que yo solamente hablo del Señor Jesucristo con mis acciones, no tengo que decir nada. Hermanos, también tienes que decir, también tienes que hablar, también tienes que proclamar. Demuéstralo con tus hechos, dilo también con tu boca. Proclama al Salvador, háblale a otros de Jesucristo. Y por supuesto, actúa con amor y compasión hacia los demás. Estamos siempre en misión, hermanos. Estamos siempre en misión. Hermanos, qué interesante que incluso en la muerte de Jesucristo aprendemos tantas cosas. Él es el Cordero que murió en sustitución por nuestros pecados, de tal manera que si tú crees en Él, tus pecados son borrados. Si tú te arrepientes y crees, tus pecados son borrados. La ira de Dios recayó sobre Jesús para que la gracia de Dios se desborde sobre nosotros. Y la fe en Jesucristo debe transformar todo lo que somos. Así que andemos por el mundo como en misión, demostrar el amor de Dios, proclamar el Evangelio de Jesucristo a todos a nuestro alrededor y que las personas sepan qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida y qué es lo que Cristo en esa cruz hizo, ¿verdad? Que Él verdaderamente pagó por los pecados
y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Dios, porque tú nos permites el poder estar aquí aprendiendo de tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre. Y te damos las gracias, Padre Celestial, porque podemos confiar en el gran Salvador que tenemos, gran Dios y Salvador. Gracias por esta salvación tan grande que tú provees en Jesucristo. Y te rogamos, Dios, que podamos nosotros actuar conforme a lo que somos, actuar conforme a lo que hemos creído, Señor. Y quizá hay algunos de nosotros o hay alguien aquí que se ha dado cuenta que ha estado siguiendo al Señor Jesucristo de lejos y que ese es el momento, Señor, en el cual tenemos que proclamar y hacer visible y tangente y patente en quien hemos creído, Señor. El mundo lo necesita, este mundo en tinieblas necesita la gran luz de Jesucristo. Así que pedimos perdón, Señor, por nuestros propios pecados y nuestra incapacidad y las muchas veces que no hemos actuado de acuerdo a lo que proclamamos y decimos ser. Perdónanos, Señor, y danos de tu gracia para que podamos proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.